Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Para hoy jueves 22 de mayo del presente año 2025, mis amados hermanos. Nos encontramos en la 18ª semana, mis amados hermanos. En el Evangelio, según Mateo, eclesiástico y didáctico, con un subtema, mis amados hermanos, la profecía del Mesías sobre su retorno y el fin del mundo, el discurso del Monte de los Olivos. Como tema principal, mis amados hermanos, la parábola de los talentos, el deber del creyente de trabajar. Mis amados hermanos, ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud de cada uno de mis hermanos, por la vida y la salud de cada uno de nuestros pastores, de nuestros expositores de la palabra, por aquellos oyentes que escuchan tu palabra. Te damos la gloria solo a ti, Señor. Te damos el honor, la exaltación, Señor, porque solo tú, Señor, has permitido que podamos escuchar estos temas de bendición, de edificación. Amén. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el Evangelio según Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30. Entrando en desarrollo, mis amados hermanos, mientras Jesús esté ausente, los creyentes debemos trabajar con fidelidad y diligencia. Pero se debe saber exactamente cuál es el trabajo a desempeñar. Y también saber que habrá una gran recompensa o un duro juzgamiento, mis amados hermanos. Amados hermanos, la parábola de los talentos, el deber del ser creyente de trabajar. En el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el choro y el crujir de dientes. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Jesús dijo que la enseñanza de esta parábola era doble, mis amados hermanos. Primero que todo,
Mientras Jesús estaba ausente, el creyente tenía que hacer algo. Tenía que trabajar con su fidelidad y con su diligencia. Y segundo, mientras Jesús está ausente, el creyente tiene que saber esto. Su trabajo será grandemente recompensado y severamente juzgado. Nuevamente Cristo está hablando de su retorno. Él se fue lejos. Y después de mucho tiempo vino el Señor. Cristo estaba enseñando una lección muy necesaria, mis amados hermanos, que debemos ser fieles y diligentes. Si no lo somos, habrá severo juicio a su retorno, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el Señor fue a un país lejano. El Señor confió en sus bienes a sus siervos y los siervos trataron de diferenciar de diferentes formas los bienes del Señor. Y vino el día de rendir cuenta, mis amados hermanos, y las recompensas por el trabajo bien hecho. Más trabajo para hacer. Y el castigo por el trabajo no hecho. Y será despojado y separado, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Dios nos da talentos, nos da los dones. Y el talento mencionado aquí es un peso, no una moneda. El valor del talento variaba de acuerdo a su material, mis amados hermanos. Ya sea oro, ya sea plata o cobre. Cristo probablemente usa el dinero para describir lo que está diciendo, porque el dinero es una de las comodidades más entendidas en cualquier parte de la tierra. Mis amados hermanos, Cristo está enseñando que sus seguidores tienen que ser fieles y diligentes en todo lo que les da, sea un don, una habilidad o una responsabilidad o una bendición. Mis amados hermanos, Jesús nos da la ascensión, Él nos exalta. Cristo estaba diciendo que era como un hombre que viajaba a un país lejano. Y lo que predijo ocurrió. Se fue de la tierra y ascendió al cielo para cumplir un propósito específico. Estar sentado a la diestra de Dios. Allí debe estar hasta que sus siervos completen el trabajo que les fue encomendado. Cuando Él retorne será el momento para la recompensa y el juicio. Mis amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 2 al versículo 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos capítulo 2, versículo 33, versículo 35 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos capítulo 5, versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 9, versículo 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó a los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Mis amados hermanos, amén. Mis amados hermanos, el Señor ha confiado sus dones o sus bienes en nuestras habilidades y responsabilidades. Y hay un versículo que lo dice todo, mis amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad a una hueste de enemigos conquistados y dio dones a los hombres. Mis amados hermanos,
Cristo en este sitio tiene tres cosas. Primero dice, el Señor llamó a sus propios siervos. La palabra siervos es esclavo. Llamó a aquellos que supuestamente eran suyos. Un pensamiento precioso, mis amados hermanos, y que supuestamente eran fieles y responsables en su servicio. Y los había comprado. Ellos debían ser suyos propios y debían servirle. Porque los llamó para poner sus bienes, o sea, sus dones en manos de ellos mientras estuviera ausente, mis amados hermanos. Su propiedad debía ser cuidada e incrementada y mejorada mientras él estaba lejos. Y la propiedad del Señor significa el mundo y las almas de los hombres. Los siervos han recibido la misma misión y la misma tarea que tenía Cristo: ministrar las almas perdidas, mis amados hermanos, y a un mundo desesperado. A cada uno de los siervos el Señor le dio una porción diferente de sus bienes, dejándolos al cuidado de ellos, mis amados hermanos. La enseñanza es que cada persona recibió un talento especial, o un don, o una responsabilidad, y nadie quedó fuera. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, por eso de cada siervo se esperaba que trabajara y sirviera, mis amados hermanos. A cada siervo el Señor le dio conforme a su capacidad. Aquí hay unos factores importantes, mis amados hermanos. No hay dos siervos que tengan la misma habilidad, mis amados hermanos. No hay dos siervos que tengan el medio, tengan la oportunidad, que tengan el gene, que tengan la herencia, que tengan el entrenamiento, que tengan la mente, que tengan el corazón, la disciplina, iniciativa. Cada uno es diferente, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 25, versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, mis amados hermanos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios otorga sus bienes, sus dones, como Él quiere, conociendo perfectamente a cada siervo, mis amados hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis amados hermanos, cada siervo recibe todos los dones que necesita y puede usar. Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, versículo 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, mis amados hermanos, cada siervo tiene la misma oportunidad de ser fiel en el uso de lo que Dios le ha dado. Y seremos juzgados por nuestra fidelidad, no por el número de dones o el tamaño de la obra asignada, mis amados hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis amados hermanos, aquí hay 3 hechos preciosos y maravillosos. Primero, somos suyos propios. Somos posesión de Dios. Dios también dice: y soy su posesión, en Efesios capítulo 1 versículo 14. Ezequiel capítulo 44 versículo 28 dice: y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Isaías capítulo 43 versículo 1 dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Somos protegidos por Cristo, mis amados hermanos. Cada uno recibe sus bienes. Recibimos unos dones muy especiales por nuestras habilidades y responsabilidades que deben ser atendidos para Dios. Dios nos da exactamente lo que necesitamos para cumplir con nuestras vidas y darnos propósito, significado y sentido para conformarnos a la imagen de Cristo. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis amados hermanos. Juan capítulo 10 versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Jeremías capítulo 24 versículo 7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, somos una iglesia protegida por Cristo. Él ha previsto todo, mis amados hermanos. Ha previsto todo lo necesario para cuidar y avanzar. Mientras su ausencia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nos damos cuenta que cada creyente tiene un don. Y los bienes del Señor son dones, son talentos, son responsabilidades que Él da a los hombres. El Señor otorga sus dones según le agrada a Él. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11. Cada siervo recibe todos los dones que necesita y puede usar. Los dones son del Señor, son meramente otorgados a sus siervos, a diferentes personas que tienen diferentes habilidades para diferenciar el ministerio. Mis amados hermanos, Dios nos da esos dones para ver nuestra fidelidad y nuestra infidelidad. Aquellos siervos trataron de diferente manera los bienes del Señor. 2 siervos fueron responsables, muy responsables, mis amados hermanos. Inmediatamente salieron a trabajar, no perdieron el tiempo y rápidamente comenzaron a servir, comenzaron a ganar almas, comenzaron a llevar la palabra, mis amados hermanos. Comenzaron a sembrar para recoger, mis amados hermanos. Y fueron fieles y diligentes, usaron de inmediato sus habilidades y su energía.
y se dedicaron ellos mismos. Pusieron su energía y esfuerzo para usar lo que el Señor les había dado. Y el menos dotado de los primeros siervos trabajó y se esforzó tanto como el más dotado. Y no tenía tanto talento, mis amados hermanos, pero puso la misma iniciativa y la misma energía y el mismo esfuerzo. Y nuevamente el cuadro es el de la transacción comercial, pero la enseñanza es que de los dos siervos usaron lo que el Señor les había dado y lo usaron como fidelidad y diligencia. Y tuvieron éxito, mis amados hermanos. Cada uno ganó y duplicó lo que el Señor le había dado, mis amados hermanos. Los dones de cada siervo dieron fruto al 100 por 1, mis amados hermanos, en proporción a sus dones, mis amados hermanos. El que recibió menos, 2 talentos, produjo menos. Pero ambos tuvieron el mismo éxito, mis amados hermanos. Eso va en la energía, mis amados hermanos. Eso va en el amor que tú le pongas al trabajo, Señor. Eso va en el amor que tú le pongas a ganar, a rescatar esas almas, mis amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Nos requiere diligentes, mis amados hermanos, no perezosos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, mis amados hermanos, fiel, que seamos fiel. Por eso Él nos da esos talentos, esos dones, porque Él confía en nuestra fidelidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Amén, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado este texto, este tema del día de hoy, mis amados hermanos. Nos ha dejado una gran enseñanza, mis amados hermanos, que Él nos escogió, nos eligió aquí en la tierra para que llevemos su palabra, para que llevemos esa palabra, para que sembremos y recojamos al 100 por 1. Que dejemos esa pereza, mis amados hermanos, que dejemos esa desidia y busquemos esas almas que están perdidas, para cuando el Señor venga, encuentre ese producto realizado, esa gran enseñanza que nos ha dado el día de hoy el Señor. Paz a vos, mis amados hermanos.